Algo que me gusta mucho de One Piece es el uso que un usuario de Fruta del Diablo le da a su poder. Como más creativos y más variedad de uso le dan a sus frutas, mejor usuarios son. Como es el caso, por ejemplo, de Luffy, un tipo con un poder bien básico como lo es el de la goma, que es capaz de estirarse, que esto es lo más básico, inflarse y hacer un montón de cosas más, como activar la segunda marcha que potencia un montón la fuerza del protagonista. Tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero sí, hace un huevo de cosas. Sin embargo, también hemos visto un montón de personajes con poderes súper rotos, como por ejemplo generar fuego, pero que el usuario no ha sido capaz de explotar sus poderes al máximo. Es por ello que hoy vamos a ver el poder de cada uno de los Yonkous, los piratas más fuertes de la historia reciente de One Piece, y vamos a intentar entender cómo funcionan sus frutas, cómo son sus despertares en el caso de estar despertadas y cuál es el que mejor control tiene sobre su fruta. Así que una vez dicho esto, comencemos con el vídeo. Shanks. Antes de empezar con este análisis tenemos que empezar con Shanks, el capitán de los piratas del pelirrojo, aunque realmente ni siquiera podríamos considerarle como parte de este análisis, ya que como todos sabréis se trata del único emperador conocido hasta el momento que no es un usuario de Akuma no Mi, a menos por lo que conocemos hasta el momento. Y digo esto ya que andan por ahí muchas teorías que dicen que Shanks podría haber consumido una fruta del diablo después de haber salvado a Luffy de un rey marino durante la infancia del Mugiwara, y que todavía no se nos ha informado de ello, ya que no le hemos visto pelear en serio en un contexto canon, es decir, fuera de películas como Film Red, o inclusive he llegado a escuchar que Shanks podría ser el usuario de la logia del agua, motivo por el cual puede nadar sin ningún tipo de problema, y argumentan todo esto bajo la premisa de que Shanks abordó el barco del CP9 tripulado por hasta ahora Tobiropo Who is Who, ya que anda en busca de frutas del diablo para él o su tripulación, pero yo sinceramente no apuesto nada para esta teoría, ya que a mi parecer Shanks nos ha demostrado que tras su encontronazo con Kid en Elbaf, que es quien ha heredado el estilo de lucha de Goldie Roger, quien sabemos a ciencia cierta gracias a Kaido que jamás fue poseedor de los poderes de una fruta del diablo, por lo que se pueden alcanzar las cotas más altas de poder sin estas habilidades, y está perfectamente justificado que Shanks haya logrado escalar hasta la posición de Yonkou sin este recurso. También, como ya comenté en una teoría de este canal, no descarto la posibilidad de que exista el requisito de que para llegar a Locktail sea estrictamente necesario no haber consumido nunca una fruta del diablo, pues cuando Roger y su tripulación consiguieron los 4 Roa Poneglyph y se embarcaron rumbo a la isla final, tanto Toki como Buggy enfermaron, siendo estos casualmente los dos únicos con poderes de Akuma no Mi, por lo que podría haber sido demostración de esta condición. Shanks, conocedor de esta información, se ha mantenido al margen de la carrera por el One Piece y no ha comido jamás una fruta del diablo pese a tener la oportunidad para ello, motivo por el cual nunca comió una fruta del diablo como la Gomu Gomu no Mi, que ya tenía en sus manos, y no ha sido hasta ahora que ha declarado su participación en la competición por llegar a Locktail, pues ha esperado a que Luffy sea lo suficientemente fuerte como para poder acercarse al título del rey de los piratas, y Shanks jugará un papel esencial para habilitar a Luffy de algún modo en el que pueda ser el que consiga el tesoro de Joy Boy. En resumen, creo que tenemos motivos más firmes y consolidados para mantenerlos en la postura de que Shanks no es un usuario de Akuma no Mi, por lo que trataremos como tal, y en esta ocasión no especularemos como la posibilidad de que haya obtenido alguna habilidad de este tipo. Una vez puntualizado esto, pasemos de una vez a analizar las frutas y su maestría como usuarios de aquellos que sí que sabemos con total certeza que son usuarios de Akuma no Mi y que han formado parte de los Yonkous en algún momento de su historia. Buggy. Vamos a empezar con el payaso estrella Buggy, uno de los nuevos emperadores del mar y usuarios de la Bara Bara no Mi, también conocida como la fruta parte parte. Este es un Akuma no Mi de tipo paramecia y concede al consumidor la habilidad de fragmentar su cuerpo en piezas, las cuales puede controlar a voluntad, generalmente manteniéndolas flotando a distancia del cuerpo principal. Algo a tener en cuenta es que aunque las diferentes partes del cuerpo no se mantengan conectadas, su usuario no sufrirá problemas al separarse de órganos vitales o incluso trocear estos mismos, por lo que no habría problema a la hora de mantenerse por largas estancias de tiempo haciendo uso de esta habilidad. A priori puede no parecer una fruta demasiado útil, pero a lo largo de la historia Buggy nos ha ido mostrando ciertos usos y habilidades que podrían resultar en una reseñable potencial para esta habilidad. La mayor virtud de esta fruta es convertir al usuario en una persona total y permanentemente inmune a los cortes y a las perforaciones, y por ende estamos hablando de una persona que no se ve afectada por el daño ocasionado por elementos cortantes o punzantes.
neutrones. Asimismo, la forma que tiene esta fruta de convertir a su usuario en inmune consiste en, como no podría ser de otra forma, separarse en diferentes partes las cuales puede unir de nuevo como si nada hubiese sucedido, e incluso podría llegar a atacar desde la distancia. Pero la cosa no acaba aquí, ya que la Bara Bara no Mi no requiere específicamente de nada ni nadie para permitir que su usuario aproveche sus habilidades, ya que además de ser una técnica pasiva al recibir estos ataques, también permite a su consumidor dividir su cuerpo a conciencia en cualquier momento. Por poner un ejemplo práctico, el mismo Oda confirmó en un SBS del tomo 788 que Buggy hubiese sido capaz de escapar de la jaula de pájaros de Doflamingo gracias a sus poderes, algo que vimos que en Dressrosa nadie podía. No obstante, la Bara Bara no Mi también trae consigo algunas limitaciones y debilidades. A pesar de que el usuario es inmune a los cortes, sigue siendo vulnerable a los golpes cuerpo a cuerpo, o sin elementos punzantes o con filo, como por ejemplo puñetazos u otros ataques cuerpo a cuerpo. Además, aunque una parte del cuerpo está separada, el usuario aún puede sentir sensaciones de lo que le sucede en esa parte, por lo que podría llegar a perder la visión o el control de alguna de las partes separadas al, por ejemplo, ser atadas o retenidas a la fuerza. Por lo que a priori se trataba de la mayor virtud y principal habilidad de esta fruta, se convertiría en su mayor debilidad, pues perdería prácticamente toda su capacidad defensiva en un instante y de una forma bastante simple. Para Mashinri, el usuario solo puede controlar sus partes divididas hasta cierta distancia. Si alguna parte viaja más allá del área de control, el usuario pierde todo su dominio sobre la parte alejada, pero desgraciadamente seguirá compartiendo sensaciones con esa parte del cuerpo, por lo que quedaría totalmente a merced de los ataques que le pudiera hacer cualquier enemigo. Y esa no es la única condición para poder levitar cualquiera de las partes del cuerpo, ya que para hacer uso de la habilidad principal de esta fruta, los pies del usuario deben permanecer en contacto con el suelo en todo momento, pues se trata de la única sección del organismo que no puede levitar. Esto puede corregirse ligeramente si alguien más lleva sus pies, ya que actúa como una base para que el usuario pueda mantenerse en pie. Es por este motivo que en todo momento hay que emplear el término levitar en lugar de volar, ya que el condicionante de que los pies deben estar sobre una base impide al usuario realizar acciones tales como cruzar océanos o el cielo. Muestra de ello es el momento en el que en Impel Down la cabeza de Buggy fue atraída hacia su cuerpo tan pronto como sus pies dejaron el suelo, y su cuerpo cayó como si un gran magnetismo lo conectase. Y estas son las habilidades conocidas hasta ahora de la Bara Bara no Mi. No obstante, ¿hasta dónde podría llegar el poder de esta habilidad si un usuario la despertase? Antes de empezar a analizar esto, me gustaría matizar algo. Se me ocurren muchas aplicaciones loquísimas para esta habilidad, como por ejemplo dividir el espacio de forma en que llegaría a controlar la habilidad del teletransporte o desplazarse a velocidades inimaginables, pero creo que no tiene sentido teorizar hasta estos niveles, ya que si nos ponemos a exprimir al máximo las ideas base de cualquier habilidad, llegaríamos a puntos demasiado rotos para cualquier manga o serie, por lo que la balanza de poderes se volvería insostenible en el largo plazo. Solo hace falta imaginarse a Caesar manipulando el ambiente de todo un país como Ace Drum gracias al despertar de su logia, solo que convirtiendo el oxígeno en dióxido de carbono para envenenar a todos los ciudadanos, o a Kid controlando el magnetismo del núcleo de la Tierra. Por este motivo, en este análisis de las habilidades con la fruta de cada Yonkou, intentaré no adelantarme en aplicaciones que crea que no vayan a tener una utilidad real, o posibilidad al menos de existir en One Piece. Sin embargo, creo que la fruta de Buggy merece una mención especial, ya que llevo años leyendo teorías y escuchando acerca del infinito potencial que posee esta habilidad, por lo que haré mención de cierta técnica que me parece divertida a explicaros, pero posteriormente a esto ya seguiremos con la dinámica principal de este vídeo. Una vez Buggy despierte su fruta y basándonos en los despertares de otras frutas del diablo de tipo paramecia como la de Doflamingo por ejemplo o la de Katakuri, Buggy sería capaz de separar otros objetos en un radio determinado, entonces podría mover los fragmentos de un lado a otro como si fuera su propio cuerpo. Básicamente sería como si todo su alrededor también se hubiera comido la Bara Bara no Mi. Pero ¿y si extendemos este límite? Sí, aquí viene el porro. ¿Y si el alcance de este poder no se limitase a simplemente los objetos y elementos visibles? ¿Y si pudiese dividir en infinitos pedazos aquello que afectase con su habilidad? Recordemos que no parece tener un límite de cuántas veces puede dividirse, ya que durante Marineford fue cortado por Drácula y Mihawk en miles de trozos, y este se pudo volver a unir con facilidad. Si combinamos estas ideas, la Bara Bara no Mi despertada podría generar explosiones con condiciones equivalentes a las de una explosión nuclear. Una explosión nuclear es un evento que ocurre cuando se libera una gran cantidad de energía de manera repentina debido a la fisión nuclear o la fusión nuclear. En la fisión nuclear, los núcleos de átomos pesados como el uranio o el plutonio se dividen en núcleos más pequeños al ser bombardeados con neutrones. Este proceso libera una enorme cantidad de energía en forma de calor, luz y radiación. En la fusión
fisión nuclear, los núcleos de átomos ligeros como el hidrógeno se combinan para formar un núcleo más pesado, liberando aún más energía que en la fisión nuclear. De este modo, si Buggy separase y uniese los átomos a su alcance, estaría generando explosiones capaces incluso de erradicar territorios y dejar una huella para la historia. Aunque, como he dicho, creo que un poder así debería ser nerfeado de algún modo, por lo que probablemente, aunque Oda decidiese incorporar esta idea, siendo esto algo que yo descarto totalmente, el propio usuario podría verse afectado por estas explosiones, las cuales no podrían realizarse a una distancia segura 100% para el usuario, inclusive si con el despertar de su rango de acción se ampliase considerablemente. En resumen, Buggy podría crear bolas Buggy explosivas a niveles nucleares, pero creo que esto sería una idea que debe quedarse simplemente en eso, en una idea, en el cajón de teorías descabelladas de Oda. Si pasamos al análisis real de lo que podría llegar a hacer el usuario de la Bara Bara no Mi despertada, creo que incluso podría trocear los ataques de sus enemigos para posteriormente controlarlos o dividir su cuerpo u otros objetos en formas convenientes para la pelea, como por ejemplo objetos punzantes o cortantes, y empleando el material adecuado o incluso una combinación con Haki. Esto sería una técnica de lo más útil en cualquier combate. No obstante, si analizamos en qué punto se encuentra Buggy el payaso ahora mismo en términos de dominio de su fruta, creo que no ha sido capaz de explotar su habilidad más allá de las utilidades básicas. Sí que es verdad que las domina, ya que consumió la fruta hace ya bastantes años y podemos deducir que ha luchado en una cantidad considerable de ocasiones. Pero dado su recorrido por los bares tras separarse de los piratas de Roger, creo que el propio Buggy no se ha exigido demasiado como luchador, por lo que no ha entrenado nunca para exprimir el potencial de su fruta y se ha limitado a las aplicaciones más básicas, sin emplear tampoco demasiado ingenio para usar técnicas de combate que hubiese podido realizar cualquier otro usuario de esta fruta Bara Bara no Mi. Pasemos ahora a hablar de Kaido, pero antes de eso, si te está gustando el vídeo, la idea, el concepto, aprovecho para pedirte que te suscribas y le des un like al vídeo, que no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Para una cosa que es gratis en la vida, es tu momento. Kaido. Kaido es el usuario de la fruta Uo no Mi modelo Seiryu, o en español la fruta pez pez modelo dragón azul, la cual, como acostumbran hacer las frutas Zoan, permite a su consumidor transformarse de un modo total o parcial en un dragón oriental. Según Ginny, se trata de una fruta excepcional, confiere la habilidad de convertirse en un impotente dragón oriental de un intenso tono azul, que puede extenderse a lo largo de varias decenas de metros. Una de sus facultades más notables radica en la capacidad de generar densas nubes de fuego, conocidas como Umurugumu. Bueno, el nombre sí, normalmente en japonés se me da un poco como el culo, lo que permite al consumidor desplazarse en apariencia volando al posarse sobre ellas e incluso elevar objetos como la gigantesca isla de Onigashima. Esa transformación draconina otorga una resistencia inmensa al consumidor, siendo vulnerable únicamente a los ataques impregnados con el poderoso haki de armadura. Además, el usuario puede desatar una serie de ataques elementales desde su propia boca, entre ellos una devastadora llamarada capaz de causar estragos. También puede desencadenar ráfagas de relámpagos y afiladas cuchillas de aire invisibles, lo suficientemente poderosas como para mutilar un brazo con precisión, tal y como ocurrió con Kiku. Por otro lado, la forma híbrida brinda al consumidor una notable mejora en su velocidad y agilidad, lo que le permite emplear sus habilidades de manera más efectiva en combates cuerpo a cuerpo. A pesar de ello, la fuerza del dragón se ve disminuida y concentrada en una escala menor. Aún así, el usuario conserva la capacidad de lanzar ataques elementales, aunque estos poseen una potencia y alcance reducidos, adaptándose al tamaño de su cuerpo. Pero como no podía ser de otra forma, no todo iban a ser ventajas con esta fruta. Debido al gran volumen que ocupa el consumidor tras adquirir su forma bestial completa, su movilidad en espacios reducidos se ve considerablemente comprometida. Además, si no se tiene cuidado con el entorno, el cuerpo transformado del consumidor puede causar daños colaterales y convertirse en una carga para los aliados. Su gran tamaño también deja más puntos vulnerables, convirtiendo al consumidor en un blanco más accesible para ataques, especialmente aquellos provenientes de múltiples direcciones. Aunque las escamas del dragón ofrecen una resistencia inmensa, el consumidor sigue siendo susceptible a ataques que pueden eludir sus defensas externas. El uso del haki de armadura avanzado en particular puede permitir que enemigos inflijan daño en la forma de dragón del consumidor, incluso si son físicamente más débiles. Además, ataques con haki del rey infundido o aquellos que emplean ondas de choque o de sonido poderosas pueden penetrar en el interior del objetivo
objetivo, tal y como hizo Killer, y técnicas quirúrgicas como la de la fruta Ope Ope no Mi también resultan efectivas, por lo que el consumidor se mantiene vulnerable a las debilidades estándar de las frutas del diablo. Por otra parte, la característica capacidad del consumidor de lanzar llamaradas de fuego puede ser contrarrestada por oponentes capaces de extinguirlas o dominarlas, así que no se trata de un fuego con características especiales en términos de defensa. Si analizamos el control que tiene Kaido de esta fruta, podemos decir que el antiguo Yonkou ha dominado su fruta del diablo al punto de poder acceder a las habilidades de su forma dragón sin la necesidad de transformarse, como demostró al generar nubes de llama para levantar Onigashima. Es por este motivo que creo que Kaido sí ha dominado la fruta más allá de sus utilidades básicas, las cuales ha combinado con su estremecedor poder de forma en que ha convertido esta habilidad en una aún más letal si cabe. Pero en este caso la pregunta del millón es, ¿por qué Kaido jamás pudo despertar su fruta? Sabemos gracias a Luffy, Lucci y el Gorosei que los usuarios de Zoan despertada tienen un aro de nube o humo que le rodea, demostrando así que su poder ha sido despertado. Sin embargo, Kaido no lo tuvo en ningún momento. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Pues yo responderé a esto con otra pregunta: ¿y si realmente no quiso dominar nunca este poder? Para poder entender por qué Kaido nunca despertó su fruta del diablo, no hay más que echar un vistazo a las notas de Oda sobre la quinta marcha publicadas en el especial Road to Locktail volumen 4. Ahí Oda menciona el poder de la imaginación como un aspecto clave del despertar de Luffy. Este concepto vuelve a aparecer en el capítulo 1069, cuando el Dr. Vegapunk explica que las frutas del diablo son la materialización de los deseos de la humanidad, haciendo realidad la imaginación. Sin embargo, durante su batalla contra Luffy, Kaido expresó su desprecio hacia los usuarios de frutas del diablo. Según él, la mejor forma de estar en la cima del mundo es el Haki, un poder que no nace del deseo, sino de la fuerza de voluntad. Esto significa que la dependencia de Kaido del Haki le hacían menos proclive a dominar por completo sus habilidades con las frutas del diablo, incluido el despertar. Adicionalmente, sabemos que las frutas Zoan poseen una voluntad propia, y esta está relacionada directamente con la habilidad que representan. Es por este motivo que creo que Kaido jamás quiso masterizar esta técnica, ya que los consumidores de frutas del diablo despertadas cambian su personalidad. Estos hechos serían explicados por Shaka, quien afirmó que en la mayoría de casos el despertar de una Zoan nulifica la personalidad propia del consumidor, volviéndolo un ser sin raciocinio. Esto se pudo ver en las bestias carceleras de Impel Down, que no parecen poder realizar actos de compleja inteligencia. Sin embargo, para aquellos que vayáis a decir que estas criaturas no tenían el aro característico de estos personajes, podemos asumir que esto se debe a que su habilidad fue despertada artificialmente, por lo que podría haber afectado en este aspecto. En conclusión, creo que Kaido ha exprimido y ha dominado al máximo las habilidades base de su fruta, y no ha ido más allá por voluntad propia, pero de habérselo propuesto podría haber llegado a los límites de la Zoan mítica del dragón oriental. Big Mom. Big Mom es la usuaria de la fruta Soru Soru no Mi, que otorga la habilidad de manipular las almas de las personas. Esta habilidad se manifiesta en la extracción y materialización de los fragmentos de almas humanas, que adoptan diversas formas viscosas y claras dependiendo de la cantidad extraída. No se requiere contacto físico directo para este proceso. Una vez materializadas, las almas pueden ser extraídas del cuerpo del individuo afectado por el consumidor. Este acto equivale a robar años de vida del objetivo, y la cantidad extraída es determinada por el consumidor, pudiendo ser precisa hasta en segundos o afectar en décadas enteras. Si se extrae de más, la víctima puede fallecer de inmediato, aunque no se sabe si hay un límite en la cantidad máxima que puede ser extraída. A pesar de esto, la extracción de una porción del alma no parece causar dolor a la víctima, especialmente cuando se extraen pequeñas cantidades de esperanza de vida. Además, tiene la capacidad de extraer sus propios años de vida para obtener mayor fuerza a cambio. En este estado alterado experimenta un aumento drástico de tamaño y sus ojos comienzan a brillar con llamas. En segundo lugar, el consumidor tiene la capacidad de insertar fragmentos de almas humanas en animales y objetos, con el propósito de humanizarlos. En el caso de los objetos, esto les otorga vida por primera vez. A estos objetos denominados homies, en el caso de Big Mom, se les concede inteligencia humana y adoptan apariencias humanas en muchos casos. Por otro lado, los animales mantienen en mayor o menor medida su aspecto original. Además de apropiarse y utilizar almas ajenas, el consumidor también puede manifestar su propia alma en forma de fragmentos vivientes, conocidos en el presente como encarnaciones. Estas manifestaciones toman la forma de grandes masas oscuras antropomorfas y a su vez tienen la capacidad de extraer fragmentos del alma de otras personas. No obstante, empezando con las debilidades y nerfeos de esta fruta, el poder de insertar fragmentos de almas humanas no puede ser utilizado en humanos ni en cadáveres. Además, para que el consumidor pueda absorber la esperanza de vida de una persona, esta debe estar al menos un poco temerosa del consumidor o de la muerte misma. Si la víctima no tiene miedo alguno, los poderes no tendrán efectos
efectos sobre ella, tal y como vimos que pasó con Jinbe. Del mismo modo, si los homies experimentan un miedo extremo, mueren instantáneamente. Estos tampoco pueden atacar a cualquier objeto o ser impregnado por el alma del consumidor, incluso si este está en manos enemigas. Aquellos formados por almas ajenas son especialmente susceptibles a los poderes de la fruta Yomi Yomi de Brook, y si desmayan ante su consumidor si emiten energía de su propia alma. No obstante, los homies compuestos por fragmentos del alma de Big Mom no son afectados por esta debilidad. No sabemos si como consecuencia de la fruta de la Yonkou o si se trata de una fortaleza compartida por todos los usuarios de la fruta Soru Soru no Mi. Además, son vulnerables al dolor físico y pueden ser heridos o asesinados con un golpe lo suficientemente letal, como se ha visto en casos como el de King Baum o en el de Prometheus. Ahora que sabemos qué es lo que han podido hacer hasta ahora los usuarios de la Soru Soru no Mi, podríamos determinar en qué punto se encuentra Big Mom. He visto a mucha gente señalar como su despertar el momento del capítulo 1031 en el que Big Mom se come su propia alma, o el momento del capítulo 1039, 8 capítulos más tarde, en el que utiliza su propia alma para curarse. Pero vamos a establecer unas normas para determinar qué entendemos por fruta despertada y qué no, independientemente de si se trata de una Zoan, paramecia o logia. En primer lugar, se trata de un aumento de poder de la fruta que se usa a menudo como forma final o ataque definitivo. El segundo punto es que se puede romper las reglas del poder original y superar sus límites. Y por último, el despertar exige al usuario un alto nivel de experiencia en combate o tiempo con el poder original. Pero, ¿cómo podemos averiguar cuáles son los poderes estándares de la Soru Soru no Mi y cuál es su despertar, considerando que casi siempre hemos visto a Big Mom en su mejor momento? Afortunadamente tenemos dos momentos en los que podemos ver solo los poderes base de esta fruta, y podemos comparar estos dos momentos con el uso que hace Big Mom de sus poderes para hacernos una idea de cuál es su despertar. El primer momento es en el capítulo 867, cuando Carmel utiliza su poder para transformar el fuego que Big Mom creó en su ira en Pandora, un homie similar a Prometeo. Dado que Carmel no se mostraba como un personaje fuerte, asumo que no ha alcanzado el despertar. El segundo momento es en el capítulo 868, justo después de que Big Mom consiguiera los poderes de la Soru Soru no Mi, al comerse a Madre Carmel, momento en el que transforma una flor en un homie. Así que crear homies es parte de los poderes estándares de esta fruta, no el despertar, y podemos ver claramente que en ambos momentos no tomaron el alma de alguien más para crear el homie, sino que usaron su propia alma. Basado en esto, mi teoría es que el despertar de la fruta de Big Mom y Madre Carmel es el Soul Focus, la habilidad de Big Mom de tomar las almas de las personas y crear homies con ellas. Así que, ¿y si la fruta de las almas permite originalmente al usuario manipular su propia alma? Y es su despertar lo que permite al usuario tomar y usar el alma de otras personas. Oda nos ha confirmado en muy pocas ocasiones cuándo se está usando y cuándo no el despertar de una fruta, por lo que queda totalmente a libre interpretación para nosotros los lectores. Y dada la información que disponemos en la actualidad, creo que se trata de una posibilidad perfectamente plausible. De este modo podríamos concluir que Big Mom despertó su fruta y llegó a dominarla tanto como era posible. Igualmente me gustaría leer vuestras opiniones en la caja de comentarios. Barba Blanca. Barba Blanca es el usuario de la Gura Gura no Mi, una paramecia que le permite al consumidor generar vibraciones, lo que lo convierte en un humano temblor. Esta Akuma no Mi tiene la reputación de poder destruir el mundo, y es considerada la más poderosa dentro de su categoría. La fruta Gura Gura otorga al consumidor la capacidad de generar vibraciones masivas y ondas de choque que pueden propagarse a través de varios medios, incluyendo el suelo, el fondo del mar e incluso el aire. Sengoku, el exalmirante de la flota, llegó a afirmar que Barba Blanca poseía el potencial de destruir el mundo con este poder, mientras que la vicealmirante Tsuru advirtió que no habría lugar seguro en el mundo si se enfrentaban al poder de esta fruta. El consumidor puede devastar una isla entera con relativa facilidad, sin embargo sus limitaciones se hicieron evidentes en Marineford, donde Barba Blanca fracasó en múltiples intentos para destruir la base de la Marine antes de su muerte, mientras que Barba Negra estuvo cerca de lograrlo. Aunque las ondas de choque fueron obstaculizadas por el muro de asedio y detenidas por el anterior almirante Aokiji, Barba Blanca en su momento de ira tras la muerte de Ace intentó realmente eliminar Marineford. Sin embargo, fue Barba Negra quien hizo un verdadero intento por hundir la isla utilizando los poderes de su fruta. A pesar de que ambos fueron detenidos de distintas formas, las réplicas y tsunamis provocados se sintieron a gran distancia de Marineford. No obstante, estos poderes resultaron
demostraron ser igualmente peligrosos para aliados y enemigos, como señalaron tanto los piratas de Barba Blanca como los de Barba Negra. El consumidor tiene la capacidad de controlar la magnitud y el punto de impacto de las ondas de choque, pero los terremotos resultantes son indiscriminados en sus efectos. Por lo tanto, los aliados deben estar preparados para el impacto si no quieren ser atrapados en la destrucción. Aunque esta fruta no muestra debilidades evidentes aparte de las comunes a todas las frutas del diablo, los tres almirantes lograron bloquear las ondas de choque de Barba Blanca, cuando en Marineford utilizaron su haki de armadura. Además, la plataforma de ejecución estaba protegida por una pared de asedio impenetrable para las ondas de choque. La naturaleza indiscriminada de los terremotos obligó a los aliados de Barba Blanca a luchar a distancia, lo que le dio a sus enemigos una ventaja táctica. Así que básicamente su mayor debilidad serían las estructuras planeadas para resistir a los seísmos y los terremotos, y el componente táctico derivado del fuego amigo y los daños colaterales de estas vibraciones. Si pasamos a analizar si Barba Blanca despertó su fruta o no, se me ocurre lo siguiente. Teniendo en cuenta que se trata de uno de los personajes más poderosos de toda la historia, sin lugar a dudas, podemos creer que en algún momento despertó su fruta del diablo, y se me ocurren tres teorías al respecto. En Marineford vimos que la Gura Gura no Mi tiene tres patrones de ataques diferentes. La esfera burbuja, que Barba Blanca utiliza para atacar a corta distancia. El ataque que parece romper el aire y que se usa tanto a larga distancia como a corta distancia. Y aquel en el que Shirohige agarra y tira el aire a su alrededor como si fuera tangible, y rápidamente lo desplaza para inclinar por completo toda la isla de Marineford, y el mar también de su alrededor, destruyendo edificios y haciendo que gigantes pierdan el equilibrio. Me he estado preguntando si uno de estos es el despertar de la Gura Gura no Mi, ya que se ven bastante diferentes. Particularmente, y siguiendo las normas mencionadas anteriormente con Big Mom, creo que el movimiento de agarrar el aire se parece al despertar debido a su poder y escala. Mi único problema con esta teoría es que Barba Negra usó todos estos poderes momentos después de robar la fruta, y eso que él mismo confirmó no tener el control sobre la habilidad que acababa de conseguir, por lo que no tiene mucho sentido, ya que el despertar requiere tiempo y experiencia. La segunda teoría es que Barba Blanca realmente despertó su fruta, pero no pudo utilizar este poder en Marineford debido a su avanzada edad y salud, por lo que tal vez podemos ver su verdadero poder en un flashback con el Prime Shirohige. Por último, Sengoku dijo en Marineford que Barba Blanca podría destruir el mundo, así que ¿y si el despertar de esta fruta tuviese que ver con esto? Y ya que Shirohige no quería destruir el planeta, jamás hizo uso de esta habilidad definitiva. En cualquier caso, me atrevo a decir que el dominio de Shirohige sobre la Gura Gura no Mi es excelente, solo que en los momentos de pelea que hemos visto hasta ahora en que se involucra a este personaje o a esta fruta no hemos podido ver la totalidad de su potencial. Sin embargo, creo que se trata más de una cuestión de contexto por lo que hemos llegado a ver o lo que Barba Blanca quiso hacer, y no se trata tanto de que también dominaba este poder o su habilidad, con lo cual mi conclusión es que estoy convencido de que Barba Blanca dominó al máximo su fruta del diablo. Luffy. Luffy es el usuario de la Gomu Gomu no Mi, fruta originalmente conocida como la Hito Hito no Mi Modelonica, y aunque fue presentada como una paramecia, se nos acabó revelando que se trataba realmente de la Zoan mitológica que permite al consumidor transformarse en la encarnación del legendario dios del sol Nika, y obtener así un cuerpo con las propiedades de la goma, siendo esta una habilidad única y constante, algo así como una pasiva permanente. Esta peculiar metamorfosis concede una flexibilidad extraordinaria. El usuario puede estirarse, doblarse, rebotar e incluso inflarse, todo como si fuera hecho de ese mismo material. No obstante, la inmunidad que acompaña esta transformación es en cierto modo similar a la de una logia, ya que ataques como golpes cuerpo a cuerpo, armas letales, balas de cañón y caídas desde grandes alturas simplemente amortiguarían su impacto rebotando en la piel elástica del usuario, resultando entonces ineficaces aún considerando que serían mortales para cualquier ser humano corriente. La habilidad del consumidor para estirarse y contorsionarse como la goma no solo le protege de las lesiones, sino que también le otorgan una ventaja táctica tanto en la batalla como fuera de ella. Esta capacidad de poderse estirar le permite ampliar el alcance de sus ataques, convirtiendo golpes de corto alcance en devastadores embates de medio a largo alcance. Además, puede almacenar energía potencial en sus miembros extendidos, potenciando así la fuerza de sus golpes, especialmente cuando se combina con el haki. El aislamiento proporcionado por la naturaleza gomosa del cuerpo del consumidor lo hace inmune a descargas eléctricas, independientemente de la potencia de estas. Durante su entrenamiento, Luffy ha descubierto formas innovadoras de mejorar su capacidad de combate. Por ejemplo, puede elongar sus vasos sanguíneos para aumentar la velocidad de su circulación sanguínea, lo que le otorga mayor rapidez y fuerza. También existe la posibilidad de que el usuario infle sus huesos para aumentar su masa corporal y por ende la fuerza de sus golpes. A pesar de las enormes ventajas que otorga la Gomu Gomu no Mi, su consumidor aún puede ser herido por ataques como cortes o apuñalamientos, así como por elementos incorpóreos como el fuego o el hielo. Y también
también debe ser considerada como su vulnerabilidad cuando estira sus extremidades al límite, tanto por una cuestión estratégica al ampliar el rango de exposición como por posibles desgarros al exceder las capacidades elásticas de la goma. Otra debilidad señalada por Don Quijote do Flamingo es que cuando el usuario aplica haki de armadura en una parte de su cuerpo, esta pierde elasticidad. Sin embargo, esta debilidad es superada por el Gear Force, una técnica que le permite a Luffy utilizar el Boushuku Haki sin perder su elasticidad, por lo que alcanzar este punto podría ser posible para cualquier otro consumidor de esta fruta. Una vez que se despierta el poder de la fruta Gomu Gomu no Mi, o mejor llegados a este punto, llamémosle Hito Hito no Mi modelo Nika, experimenta una transformación drástica. Su cabello adquiere un tono claro y llameante, sus ojos se vuelven más prominentes y desarrolla la nube característica de las Zoan despertadas alrededor de su cuerpo. Además, obtiene la capacidad de modificar su físico a voluntad, como inflar sus músculos sin necesidad de aire. También puede alterar el entorno circundante, otorgándole una textura similar a la goma, estirando de este modo el suelo para desviar ataques entrantes. La fruta también dota al consumidor y a su entorno de un aspecto caricaturesco, siendo descrito por el Gorosei como el poder más ridículo de todos, tanto por este motivo como por su alcance en términos de posibilidades. Según los 5 ancianos, la fruta no había sido despertada en 800 años antes de que Luffy lo lograra, así que podemos interpretar que o bien nadie la consumió en todo este tiempo o que su despertar es prácticamente imposible de desbloquear. Como he dicho antes, no nos vamos a aventurar a lanzar teorías locas acerca de las infinitas posibilidades que podría llegar a tener una fruta del diablo si empezamos a estirar el chicle a partir de sus habilidades base, y este caso es el más claro de todos dado la descripción ofrecida por el Gorosei. Sin embargo, me gustaría lanzar una idea al aire. ¿Creéis que es posible que Luffy sea capaz de romper la cuarta pared? Esta no es una idea mía, la he escuchado mucha gente, particularmente desde la Zoan. A modo de contexto, cuando un personaje de una obra de ficción rompe la cuarta pared, significa que se dirige directamente al lector o al espectador, reconociendo de alguna manera su existencia fuera del mundo ficcional del cómic. Esto puede verse de diferentes maneras, como hablar directamente al lector, hacer comentarios sobre el hecho de estar en un cómic o tener conciencia de su condición de personaje ficticio. En este caso, una aplicación posible para el usuario del despertar de la Zoan mitológica de Nika sería verle tomando conciencia de la viñeta en que se encuentra, saliendo de este modo de la misma para agarrar un objeto o a su enemigo de una viñeta anterior para beneficiarse de ello en combate. Yo creo que esto aplica perfectamente a la descripción ofrecida por el Gorosei y cuadra totalmente con el estilo cartoon y caricaturesco con el que está representando Oda esta habilidad, así que sería increíble poder llegar a ver una habilidad de este tipo en un futuro. Si tuviésemos que determinar en qué punto de control se encuentra Luffy sobre su fruta del diablo, la respuesta es evidente, y es que ha exprimido sus habilidades base hasta la última gota, siendo las marchas desde la segunda hasta la cuarta un claro reflejo de ello. Sin embargo, creo que todavía podría sorprendernos más con nuevos estilos de pelea como los descritos en la quinta marcha, con el despertar activo, por lo que creo que el único problema aquí para decir que Luffy todavía no controla 100% su fruta es el hecho de que su abanico de posibilidades es tan ilimitado que ni siquiera el propio consumidor de esta fruta puede llegar a ser consciente de forma total de las alternativas de las que dispone, por lo que nunca se llegaría a alcanzar la cota del 100% de dominio de esta fruta, pues es la misma imaginación del usuario la que decidirá qué tan lejos puede llegar esta habilidad. Barba Negra. Por último vamos a hablar de Barba Negra, aunque este también es un caso especial ya que es el único personaje de la obra con los poderes de dos frutas del diablo. No obstante, una de ellas es la Gura Gura no Mi de Shirohige, con lo cual nos ahorraremos el nuevo discurso ya que he explicado antes el funcionamiento de esta Akuma no Mi, así que pasaremos directamente a la Yami Yami no Mi, la fruta original de este Kurohige. Es una fruta del diablo de tipo logia que le permite al consumidor crear y controlar la oscuridad a voluntad, exhibiendo así un poder que otorga al usuario el control absoluto sobre la sombra y su peculiar propiedad gravitatoria. La sombra se manifiesta visualmente como un humo negro que se despliega desde el cuerpo del usuario, y esta oscuridad representa un abismo voraz capaz de devorar y aniquilar todo a su paso. Dicha facultad permite al usuario absorber tanto materia física como ataques de cualquier naturaleza, atrayéndolos hacia la oscuridad. Inclusive puede utilizar esta habilidad para atraer a su oponente hacia sí mismo, sin importar su resistencia. Una ventaja adicional y quizás una de las más poderosas es la capacidad de anular los poderes de las frutas del diablo con solo tocar al usuario e inutilizar sus habilidades. Este efecto
esto se aplica a todas las variantes de frutas del diablo, ya sean paramecias, zoan o logias, aunque estas últimas se ven afectadas de manera más significativa, al perder la capacidad de transformarse en su elemento respectivo, y por ende su característica principal y su mayor baza defensiva. Esta anulación parece ser completa, como vimos, por la cancelación de los poderes de la goma de Luffy con un simple contacto, a diferencia del efecto de la piedra marina o el agua, donde la víctima no solo pierde el control sobre sus poderes, sino que estos se anulan por completo. Similar a un agujero negro, el usuario de la Yami Yami no Mi puede absorber objetos dentro de un vórtice, y aunque no se puede comprimir o destruir los objetos aspirados como un agujero negro real, parece existir un espacio aparentemente ilimitado donde se almacenan. Barba Negra demostró esta capacidad al aspirar una ciudad entera, aunque al expulsarla todo se redujo a pedazos, pero no fue completamente destruida. Incluso los guardias de Impel Down que fueron absorbidos por Barba Negra sobrevivieron, aunque con graves heridas y en estado de shock. La fruta en cuestión confiere al usuario una ventaja única al envolverlo en oscuridad, convirtiéndolo en un ser absorbente. No obstante, este poder también se convierte en su mayor vulnerabilidad, ya que aunque la oscuridad puede absorber ataques, el usuario permanece expuesto a aquellos que no puedan ser absorbidos. Además, curiosamente, a diferencia de otros usuarios de Logia, el consumidor de la Yami Yami no Mi puede volverse intangible al elemento que controla. No puede volverse intangible al elemento que controla, lo que lo deja susceptible a su impacto. Si no logra absorber un ataque a tiempo, podría resultar herido. Me atrevería a decir que incluso más que una persona común. Básicamente es el counter de esta fruta, que los golpes te duelen el doble. Aunque la capacidad de anular los poderes de otras frutas del diablo es impresionante, requiere un contacto físico continuo entre el usuario y la víctima para mantenerse efectiva, por lo que si la víctima es separada físicamente del usuario, sus habilidades recuperan su funcionalidad rápidamente. Sin embargo, existen casos excepcionales, como cuando Barba Blanca logró activar sus poderes a pesar del contacto físico con Barba Negra, aparentemente anulando la propia anulación provocada por la Yami Yami no Mi. Aunque gracias a la información de la que disponemos actualmente en la obra, podríamos atribuir este mérito al fuerte haki del rey de Barba Blanca, con el cual podría haber inutilizado el efecto de la oscuridad que absorbe las habilidades. No obstante, también es plausible que la otra explicación para que esto sea posible es que Barba Negra necesita tocar al otro usuario para que la anulación surta efecto, en lugar de ser tocado por él. Esto sugiere que el contacto directo de la mano con la persona o sus pertenencias es crucial para que la anulación funcione correctamente. Una vez repasado lo que conocemos hasta ahora de la Yami Yami no Mi, debemos pasar a pensar en cómo sería el despertar de esta habilidad y por ende si ya hemos podido ver sus efectos. Que el despertar sea la extensión de la oscuridad por más zonas y que su función de absorber las cosas sea mayor debido básicamente a la extensión de la oscuridad es una primera alternativa, además de tener la capacidad de controlar la gravedad en los lugares cercanos, ya que hasta ahora no hemos visto que controle objetos y que los deje suspendidos en el aire, tal y como hizo Fujitora, con quien considero que esta fruta guarda una fuerte relación, o más bien con la fruta Zushi no Mi que este consumió. Y digo esto porque para mí la Yami Yami no Mi es la parte poderosa de la Akuma no Mi de Fujitora, al igual que la Hie Hie no Mi de Aokiji es el equivalente de mayor nivel de la Yuki Yuki no Mi de Monet. Para poneros otro ejemplo, la Mago Mago no Mi de Akainu sería el nivel superior a la Mera Mera no Mi de Ace y Sabo, siendo esto algo confirmado por el mismo Oda. Mi hipótesis es que el despertar de la Yami Yami no Mi sea la capacidad de poder actuar realmente como un agujero negro y absorber objetos y no poder retomarlos al exterior. Además, podría ser que esta fruta tenga la capacidad de atraer cada vez objetos más grandes, por el hecho de que tendría el control de una oscuridad más masiva. Por ejemplo, podría pasar a atraer islas enteras si quisiera, además de extender la oscuridad por más sitios. Pero, ¿y si nos basamos en la información que tenemos hasta el momento? ¿Y si aceptamos la hipótesis de que Kurohige ya ha despertado los poderes de su fruta? Como he dicho antes, la Yami Yami no Mi no es un caso corriente ni siquiera dentro de las logias, así que basarnos simplemente en la idea de que podría controlar su entorno y modificar el clima o su alrededor me parece una idea que se queda algo corta. No obstante, creo que hemos visto algo que se ajusta a lo que para mí podría ser perfectamente la materialización del despertar de esta fruta dado su potencial, y es la capacidad para robar habilidades. Más concretamente, la estaría trayendo con su oscuridad y almacenando en la misma para posteriormente aplicárselas sobre el mismo o sobre sus aliados. En efectos prácticos sería como la habilidad de All for One de My Hero Academia. Así que si se cumpliese alguna de estas posibilidades, podríamos decir que Kurohige muy probablemente ya dispone de la habilidad despertada de su fruta, y además parece tener un buen control sobre las técnicas de la Yami Yami no Mi. Hasta ahora no le hemos visto salir ileso de alguno de sus combates contra enemigos poderosos como Law, por lo que aunque este sea también un usuario confirmado de haki, podría no deberse simplemente a un mal control de la intangibilidad de la Yami Yami no Mi, sino al alto nivel de su rival, por lo que me atrevería a posicionarme en el debate
debate de si realmente ha controlado esta parte de su habilidad, así que sería posible que todavía le quedase cierto rango de mejora con la misma, que seguramente sí. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas, un vídeo muy largo que ha costado muchísimo de hacer, así que de verdad os digo que si queréis apoyar este vídeo con un like, una suscripción, se agradece más que nunca, y poco más os tengo que decir. Se viene una de las mejores series del canal dentro de unos meses, mes de julio yo creo que ya saldrá. Es una serie que le he puesto muchas ganas, está quedando bastante bien y dentro de poco os daré más información. Dicho esto, nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, adiós.